Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre investigación de mercado. Comencemos. La investigación de mercado es un proceso clave para cualquier empresa que busque comprender a sus clientes y desarrollar estrategias efectivas para el mercado. En este artículo, te presentaremos los pasos fundamentales para realizar una investigación de mercado efectiva. Definir el objetivo de la investigación. El primer paso en cualquier investigación de mercado es definir el objetivo de la investigación. Este objetivo debe ser claro y específico para que la investigación sea efectiva. ¿Qué es lo que se quiere saber? ¿Qué se espera obtener de la investigación? Establecer un objetivo claro ayudará a enfocar la investigación y a garantizar que se recopile la información correcta. Identificar el público objetivo. Una vez que se ha definido el objetivo de la investigación, es importante identificar el público objetivo. ¿Quiénes son los clientes potenciales? ¿Cuáles son las características demográficas de este público objetivo y psicográficas? En el campo de la mercadotecnia, se llama psicografía al estudio y clasificación de las personas según sus actitudes, aspiraciones y otros criterios psicológicos. Identificar el público objetivo ayudará a determinar las preguntas adecuadas para hacer en la investigación y a garantizar que se recopile la información correcta. Elegir el método de investigación. Existen diferentes métodos de investigación de mercado, como encuestas, entrevistas, grupos de discusión, análisis de datos secundarios, entre otros. Es importante elegir el método de investigación adecuado para el objetivo y el público objetivo de la investigación. Diseñar el cuestionario. Si se utiliza una encuesta para la investigación, se debe diseñar un cuestionario adecuado para obtener la información requerida. El cuestionario debe ser fácil de entender y responder para los encuestados. También es importante evitar preguntas sesgadas o confusas que puedan afectar la precisión de los resultados. Recopilar los datos. Una vez que se ha diseñado el cuestionario, es hora de recopilar los datos. Si se utiliza una encuesta, se debe asegurar que el cuestionario llegue a la cantidad necesaria de personas para obtener una muestra representativa de la población objetivo. Es importante garantizar la calidad de los datos recopilados y minimizar los errores de muestreo. Analizar los datos. Después de recopilar los datos, es importante analizarlos para obtener información valiosa sobre el mercado. Se pueden utilizar diferentes herramientas de análisis de datos para identificar patrones y tendencias. Es importante asegurarse de que los resultados sean relevantes y útiles para el objetivo de la investigación. Presentar los resultados. Finalmente, es importante presentar los resultados de la investigación de manera clara y concisa. Se pueden utilizar diferentes herramientas para presentar los resultados, como gráficos, tablas, informes, entre otros. Es importante que los resultados sean fácilmente entendidos y utilizados para tomar decisiones de negocio. En resumen, realizar una investigación de mercado efectiva implica definir el objetivo de la investigación, identificar el público objetivo, elegir el método de investigación adecuado, diseñar un cuestionario adecuado, recopilar los datos, analizar los datos y presentar los resultados de manera clara y concisa. La investigación de mercado es una herramienta valiosa para cualquier empresa que busque comprender a sus clientes y desarrollar estrategias efectivas para el mercado. Ejemplo. Supongamos que una empresa de cosméticos está considerando lanzar una nueva línea de productos para el cuidado de la piel. Para asegurarse de que los productos tengan éxito en el mercado, la empresa decide realizar una investigación de mercado. Definir el objetivo de la investigación.
El objetivo de la investigación es comprender las necesidades y preferencias de los consumidores, en cuanto al cuidado de la piel y determinar la demanda potencial de los productos de la nueva línea. Identificar el público objetivo. El público objetivo son mujeres de entre 25 y 45 años que tienen interés en el cuidado de la piel y están dispuestas a pagar un precio premium por productos de alta calidad. Elegir el método de investigación. La empresa decide realizar una encuesta en línea para recopilar datos de una muestra representativa de su público objetivo. Diseñar el cuestionario. La empresa diseña un cuestionario que incluye preguntas sobre la frecuencia y los productos que utilizan para el cuidado de la piel, sus necesidades y preferencias en cuanto a ingredientes, texturas y aromas, y su disposición a pagar por productos de alta calidad. Recopilar los datos. La empresa utiliza una herramienta de encuesta en línea para enviar el cuestionario a una muestra representativa de su público objetivo. Se obtienen 1000 respuestas completas. Analizar los datos. La empresa utiliza herramientas de análisis de datos para identificar patrones y tendencias en los resultados de la encuesta. Descubre que la mayoría de las mujeres encuestadas utilizan productos para el cuidado de la piel al menos 2 veces al día y buscan productos con ingredientes naturales y sin químicos dañinos. Además, están dispuestas a pagar un precio premium por productos de alta calidad que ofrezcan resultados efectivos. Presentar los resultados. La empresa presenta los resultados de la investigación en un informe detallado que incluye gráficos y tablas, para facilitar la comprensión. Con base en los resultados, la empresa decide lanzar una nueva línea de productos para el cuidado de la piel que se enfoca en ingredientes naturales, texturas lujosas y precios premium. La empresa también utiliza los resultados para desarrollar una estrategia de marketing efectiva para su nuevo producto. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.